Bienvenidos a Millas de Conocimiento. Hoy tenemos el solucionario de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2019-1. Curso Educación Cívica. Les saluda el profesor Enrique Milla. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Vamos por las preguntas. Pregunta 1. Debido al aumento del número de asaltos en la ciudad, un importante grupo de congresistas elabora un proyecto de ley que autoriza al Serenazgo Municipal a hacerse cargo del cumplimiento de las normas penales para detener e investigar a presuntos asaltantes. ¿Tiene sustento constitucional el referido proyecto de ley? Alternativas. Tema: seguridad y defensa nacional. Corresponde al presidente de la República. Establece el artículo 118 de la Constitución, incisos 4 y 14 respectivamente. Velar por el orden interno y presidir el sistema de defensa nacional, el cual está conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Además, la Policía Nacional, de acuerdo con el artículo 166 de la Constitución, tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Ojo con lo último. Previene, investiga y combate la delincuencia. En el enunciado se señala que este proyecto autoriza al Serenazgo Municipal detener e investigar a presuntos asaltantes. Notamos que en las alternativas tenemos dos opciones iniciales, sí o no. ¿Tiene sustento constitucional el referido proyecto de ley con los artículos que estás viendo? No tiene sustento, porque esta es función de la Policía Nacional del Perú. Comenzamos diciendo que la respuesta tendrá que ser no. Descartando tres alternativas, nos quedarían para analizar solamente dos. Dice la C. No, aparte de la policía, solo las Fuerzas Armadas deben velar por el orden interno. Esto tampoco es correcto, porque las Fuerzas Armadas tienen otra función. Hablar del orden interno se refiere a la Policía Nacional, a no ser que se trate de una situación excepcional como el estado de emergencia o de sitio, donde las Fuerzas Armadas tendrían que colaborar. Alternativa E. No, solo la Policía Nacional del Perú puede prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Esto es así. Respuesta alternativa E. Pregunta 2. Luego de agotar todas las instancias procesales, el exalcalde provincial de Chimbote es condenado a 10 años de pena privativa de la libertad por el delito de corrupción de funcionarios. Sin embargo, decide postularse como gobernador regional de Ancash en las próximas elecciones regionales y municipales. De acuerdo con la Constitución Política del Perú, ¿puede el referido funcionario postular a tal candidatura? Tema: ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía se suspende, conforme lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del Perú, por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de la libertad, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. El enunciado nos dice que este exalcalde es condenado a 10 años de pena privativa de la libertad. Y esto lo encontramos en el segundo caso del artículo.
Por lo tanto, a la pregunta ¿puede el referido funcionario postular a tal candidatura? No puede, porque se ha suspendido el ejercicio de su ciudadanía. Si es que no puede, descartamos 3 alternativas que dicen lo contrario y solo nos quedan 2. La B señala, no, la ciudadanía se suspende únicamente por resolución judicial de interdicción. Incorrecto, porque acabamos de observar que son 3 los casos. No, la ciudadanía se suspende por sentencia con pena privativa de la libertad. En efecto, y está subrayado. Respuesta alternativa E. Pregunta 3. El abogado José López fue elegido como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en representación de las universidades privadas. Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones, incurre en falta grave. ¿Qué señala la Constitución Política del Perú al respecto? Tema: organismos constitucionales autónomos. Aquí tenemos la imagen de los miembros del organismo actual. Estos, de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución, pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso, adoptado con el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros. Por lo tanto, la alternativa E queda descartada porque dice que solo el Tribunal Constitucional, en sentencia debidamente motivada, puede disponer la remoción en el cargo de José López. Y acabamos de ver que es el Congreso. B. El propio Consejo Nacional de la Magistratura puede remover de su cargo al miembro consejero que ha incurrido en falta grave. No es así. C. Ningún organismo público está facultado para tomar determinaciones sobre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Erróneo. B. No puede juzgársele ni sancionársele por cuanto ha sido elegido conforme lo señala la Constitución Política del Estado. ¿Cómo que no? Si hace algo malo, comete una falta, lo correcto en un Estado de Derecho es que se le debe sancionar. A. El Congreso de la República puede remover de su cargo al consejero José López por haber incurrido en falta grave. Por supuesto. Y nota que el enunciado lo dice y está en el artículo correspondiente. Respuesta alternativa A. Pero antes de pasar, un datito adicional. Lo que antes se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura, que cuando se dio esta pregunta de examen de admisión era el nombre de la institución, ha sido reemplazado por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, hay que actualizarnos por si este tema vuelve nuevamente a ser pregunta en el examen de admisión. Lo que antes era Consejo Nacional de la Magistratura, ahora es la institución llamada Junta Nacional de Justicia. Pregunta 4. Al recién designado ministro del Interior se le imputa haber participado activamente en una campaña política cuando ostentaba el cargo de comandante en actividad de la Policía Nacional. La Constitución Política del Perú permite este tipo de conducta al personal policial activo. Tema: participación ciudadana. Datos importantes. Me dice que participa de una campaña política y esto fue cuando era comandante en actividad de la Policía Nacional. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, establece el artículo 34 de la Constitución Política, tienen derecho al voto,
y a la participación ciudadana regulados por la ley. No pueden postular a cargos de elección popular, ojo con esto, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro. Descartamos la E porque aquí dice que sí puede y esto no es cierto. ¿El personal activo de la policía puede realizar actos de proselitismo? No. La D, no. El carácter no deliberante de la policía restringe el derecho al sufragio. Cuidado. Una cosa es ser elegido y otra elegir. En este caso, los miembros de la policía sí pueden sufragar, pueden elegir. Lo que no pueden es ser elegidos. C dice que sí, error. Y la B dice que sí, error. A, respuesta no. Solo pueden hacerlo cuando hayan pasado a la situación de retiro. De eso se trata. Es lo que hemos leído recién. Respuesta alternativa A. Pregunta 5. Ante los sucesos climatológicos adversos ocurridos en el país, se observó una acción inmediata y coordinada de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, en la que destacaron el Instituto de Defensa Civil y el Cuerpo General de Bomberos junto a la población. ¿Qué valor fundamental para la convivencia democrática en una cultura de paz se reflejó en estas acciones? Tema: convivencia democrática. Trata de el valor fundamental. Por ahí va la pregunta. Defensa civil se menciona, los bomberos también y la población. Nótese que hay una unión de por medio. Detallemos las alternativas. Tolerancia, acción y efecto de tolerar. Llevar con paciencia. Solidaridad, adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Equidad, igualdad o justicia. Diálogo, plática o discusión entre personas. Legalidad, cualidad de lo prescrito por ley y conforme a ella. Como acabo de decir, se trata de un trabajo en conjunto y esto pone en relieve el valor de la solidaridad. Alternativa B. Pregunta 6. Luego de una exhaustiva investigación periodística, un sintonizado programa político de televisión informa que el alcalde de Lima estaría incurso en el delito de enriquecimiento ilícito. Según el programa, a inicios de su gestión, el alcalde declaró bienes y rentas ascendientes a 10 millones de soles, pero en la actualidad posee ingresos y activos que superan los 150 millones de soles. Ante esta presunción, ¿qué organismo del Estado debe formular cargos ante el Poder Judicial? Tema: función pública. Respecto de la declaración jurada de bienes y rentas, prescribe el artículo 41 de la Constitución Política. Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. Ya está. La respuesta sale por sí sola
porque se trata del alcalde de Lima en este problema y nos dice la Constitución que se trata, o quién es el encargado, es el fiscal de la Nación. Así que ni siquiera analizar las alternativas, ya está la respuesta, está en la B, Fiscalía de la Nación. Pregunta 7. Como consecuencia de un accidente de tránsito, el presidente de la República y sus dos vicepresidentes sufrieron lesiones de consideración. Posteriormente, fueron evacuados a la ciudad de Arequipa, donde fueron hospitalizados. Según las normas constitucionales, en un caso como este, la presidencia de la República es asumida por el presidente. Alternativa A de la Corte Suprema, B del Congreso, C del Tribunal Constitucional, D del Consejo de Ministros, E del Consejo Nacional de la Magistratura. Tema: poderes del Estado. Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, prescribe el artículo 115 de nuestra Constitución, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Respuesta será el presidente del Congreso. Está en la alternativa B. Acuérdate, ¿quién reemplaza al presidente de la República? El primer vicepresidente. Si este no puede, el segundo vicepresidente. Y si este está impedido por algún motivo, el presidente del Congreso. Y recuerda que este presidente tiene 3 vicepresidentes en el Parlamento. Y si este impedimento fuera permanente, tendrá que llamar a nuevas elecciones, que es lo que hizo Valentín Paniagua en su momento. Pregunta 8. Pedro Pérez, ciudadano de 30 años de edad, decide participar en la política peruana como congresista de la República y se vincula al Partido Reformista del Perú. Sin embargo, percibe que la línea ideológica del partido en la práctica está siendo desnaturalizada por los dirigentes principales, por lo que decide renunciar. ¿Qué señala la Constitución Política del Perú respecto de sus derechos políticos? Alternativas: A. Nadie podrá participar en las elecciones si es que no pertenece a algún partido o movimiento político. B. En el Perú no es posible que un ciudadano participe en un proceso electoral individualmente. C. El Jurado Nacional de Elecciones solo reconoce a las organizaciones políticas como partidos o movimientos para participar en elecciones. D. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas. E. Los ciudadanos deben formar un partido o un movimiento político para participar en las elecciones y acceder al Congreso de la República. Tema: derechos políticos. Los ciudadanos prescribe el artículo 35 de la Constitución Política. Notarás que la mayoría de preguntas en este examen han tenido fundamento en la Constitución Política del Perú. He ahí la razón por la que he citado, según corresponda, el artículo pertinente. No con el afán de que comiences a memorizar los artículos, sino para que te des cuenta de la importancia de leer el texto constitucional. Recomendación: el mejor libro de educación cívica es la Constitución
política. Luego, cualquier compendio es complementario y ayudará, por supuesto, a entender y a hacer un mejor análisis de lo que la Constitución señala. Por eso, no dejes de leer, por favor, la Constitución política. Los ciudadanos, señala aquí, que pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Ya está la respuesta, porque ahí clarito lo dice, individualmente o a través de organizaciones. Esto lo encontramos en la alternativa D. Este fue el solucionario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, curso Educación Cívica. Si este video te gustó, por favor compártelo con tus amigos. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita de notificaciones para seguir aprendiendo. ¡Chao!